Mi esposo y 8 parientes festejaron al hijo de su amante. Les cancelé todo. Regresaron sin nombre ni casa. ¿Alguna vez sentiste que todo en tu vida estaba bajo control? Hasta que de repente, una sola verdad lo cambia absolutamente todo. Una mujer que lo tenía todo: respeto, amor y un lugar en la sociedad. Verá cómo su mundo se transforma en un laberinto de secretos, apariencias y decisiones imposibles. Entre brindis, silencios y traiciones disfrazadas de sonrisas, descubrirá que nada es lo que parece, y que el mayor enemigo puede estar mucho más cerca de lo que imaginas. No te pierdas ni un segundo de esta historia, llena de emociones intensas y giros inesperados. Quédate con nosotros hasta el final y suscríbete al canal para no perder ningún capítulo. Y cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás acompañando? Valeria regresó a Madrid sin previo aviso, convencida de que sorprendería a Hernán después de cerrar un acuerdo importante en Barcelona. El chofer dejó su maleta en el vestíbulo y ella, todavía con el abrigo puesto, percibió un silencio extraño. Esa mansión solía vibrar con conversaciones, pasos y teléfonos sonando, pero aquel día era como entrar en un museo. El olor a cera recién aplicada sobre los muebles de caoba confirmaba que alguien había dejado todo en orden antes de marcharse. Caminó con calma, observando los cuadros familiares, y de repente notó la ausencia de cualquier rastro humano. Ni criados, ni suegros, ni su esposo. Nadie. Dejó su bolso de cuero sobre la mesa de mármol y buscó señales de vida. El comedor estaba impecable, con la vajilla guardada y las copas brillando bajo la luz de las ventanas grandes. En la cocina, ni un plato sucio ni olor a café. Ni siquiera la voz de su suegra regañando al servicio. Todo era tan inusual que la piel de Valeria se erizó. Pensó que quizá estaban en una reunión social, pero la sensación de abandono era demasiado evidente. Decidió revisar el escritorio del vestíbulo, donde normalmente se acumulaban cartas del banco, catálogos de decoración y reservas de restaurantes. Allí encontró un sobre con el logotipo de una agencia de viajes. Sacó las hojas y casi dejó caer el paquete. Eran billetes de avión en primera clase con destino a Cancún, reservados para Hernán y 8 miembros de su familia. Los nombres aparecían en orden, uno detrás del otro: padres, hermanos, cuñadas, sobrinos, y al final, el suyo no figuraba en ninguna parte. Lo que más le dolió fue descubrir que la suite presidencial en un hotel boutique ya estaba pagada con tarjeta de crédito de una cuenta conjunta. La respiración se le entrecortó. No era un simple viaje, era un complot. Y la herida más grande era el descaro de haberlo hecho con su propio dinero. La rabia comenzó a crecer como un incendio bajo su piel. Recordó con claridad la conversación de días atrás, cuando Hernán le aseguró que necesitaba tiempo para revisar unas inversiones y le pidió que no lo molestara. Ahora todo tenía sentido. Las inversiones eran en fiestas, cenas y comodidades para otros, mientras ella quedaba al margen. Caminó hacia el salón principal y observó los sofás de terciopelo y el gran reloj francés que habían comprado juntos en un viaje. Todos esos símbolos de lujo parecían ahora cómplices mudos de su traición. Se sentó con la mirada fija en los papeles, tratando de controlar el temblor de sus manos. Decidió revisar la agenda digital compartida. Con un par de toques en la pantalla, confirmó la transacción. Una transferencia considerable había salido de su empresa hacia la agencia de viajes. Valeria apretó la mandíbula con fuerza. No era solo un engaño personal, era una afrenta financiera y social. Hernán había cruzado una línea que no tenía retorno. El orgullo le impedía llorar, así que respiró hondo y subió las escaleras hacia el despacho de su marido. Allí, entre carpetas cuidadosamente ordenadas y carpetas con membretes oficiales, encontró otro documento que la dejó helada. Un retiro en efectivo, realizado apenas 2 días antes de la partida. Se apoyó en la silla de cuero del despacho, cerró los ojos y trató de calmarse. Sentía el corazón golpear con fuerza contra el pecho, pero su mente ya empezaba a funcionar con frialdad. La imagen de su boda apareció frente a ella, ese retrato que decoraba la estantería. Hernán de traje impecable, ella con vestido bordado en perlas, los dos sonriendo como si fueran indestructibles. Una ironía cruel. Valeria pensó en arrancar la foto, romperla en 1000 pedazos, pero se contuvo. No era momento de rabietas. Si quería mantener su dignidad, debía ser astuta. Y la astucia nunca se improvisa, se planifica. Cuando bajó las escaleras, el móvil vibró en su bolso. Revisó la notificación, y al abrirla, el alma se le desplomó. Era un vídeo grabado en Cancún. Las imágenes mostraban a Hernán levantando una copa de champaña en una terraza con vistas al mar, rodeado de su familia.
El sonido de la música y las risas enmarcaban la escena como si se tratara de una postal de revista. Pero lo que dijo cambió todo. Brindo por el hijo que Camila me dará, el verdadero heredero de los Ruiz. La multitud aplaudió como si celebrara una victoria épica. La cámara giró y enfocó a Camila, radiante en un vestido de diseñador rojo, con un collar de joyas brillando en su cuello. Ella acariciaba su vientre con gesto triunfante mientras recibía abrazos y felicitaciones. Los padres de Hernán la besaban en la frente, los hermanos la rodeaban, los sobrinos gritaban con entusiasmo. Era una fiesta en su honor, una consagración pública. Nadie mencionaba a Valeria. Nadie se acordaba de la mujer que había sostenido a esa familia durante años. El vacío de su nombre era la peor bofetada que podía recibir. Valeria dejó caer el móvil sobre la mesa y respiró con dificultad. La imagen de Camila sonriendo con descaro, vestida con la ropa que ella misma habría podido comprar, era un insulto demasiado evidente. El corazón se le quebró, pero de inmediato algo en su mirada se endureció. Ese dolor se transformó en una certeza. Ella ya no era la esposa ingenua que confiaba ciegamente en las promesas de Hernán. Era Valeria Gómez, heredera de una cadena hotelera, una mujer con recursos, con contactos y con una voluntad capaz de arrasar a cualquiera que intentara arrebatarle lo suyo. Me borraron de un viaje, me borraron de una fiesta, pero no me borrarán de mi propia historia, murmuró mientras recogía los papeles de la agencia de viajes. Con un gesto firme, guardó cada documento en su bolso, como si fueran pruebas de un juicio que estaba a punto de comenzar. Miró alrededor, observó cada rincón de esa mansión que había mantenido con su esfuerzo y tomó una decisión silenciosa. La guerra había comenzado. Lo que Hernán y su familia aún no sabían era que ella, desde la sombra, empezaría a mover las piezas. Y cada movimiento estaría marcado por precisión y dignidad. El vídeo seguía reproduciéndose y Valeria apenas podía creer lo que veía. Hernán, vestido con una guayabera blanca y rodeado de todos los Ruiz, se erguía con una copa en la mano como si fuera el rey de aquel escenario. La terraza del Hotel Boutique estaba iluminada con antorchas y velas, el mar Caribe brillaba detrás como un espejo infinito y la mesa rebosaba de platos exóticos y botellas de champaña francesa. Era un espectáculo de lujo que ella, sin saberlo, había financiado. La voz de Hernán resonaba clara, firme, orgullosa, como si cada palabra fuera una daga dirigida a su esposa ausente. Hoy celebramos el inicio de una nueva era para nuestra familia, decía mientras alzaba la copa. Camila nos dará el hijo que siempre soñamos, el verdadero heredero del apellido Ruiz. El aplauso estalló en la terraza como un rugido colectivo. Los padres de Hernán se levantaron emocionados, los hermanos lo vitoreaban, las cuñadas lloraban de felicidad y hasta los sobrinos gritaban como si presenciaran un acontecimiento histórico. Camila, radiante, colocaba las manos sobre su vientre y sonreía con insolencia. Ni una sola palabra mencionaba a Valeria, ni siquiera un gesto de gratitud hacia la mujer que había sostenido esa familia con su esfuerzo. Valeria sintió que la sangre le hervía. El desprecio era público, deliberado, casi ceremonial. La estaban borrando de la historia frente a todos, proclamando a una intrusa como la madre del futuro de la familia. Cerró los ojos por un instante y escuchó las voces con atención. Su suegra la llamaba la verdadera señora de la casa. Uno de los cuñados decía en tono de broma que Valeria siempre fue demasiado fría para dar un heredero. Cada frase era un cuchillo más clavado en su dignidad. Y sin embargo, entre el dolor y la rabia, emergía una fuerza nueva que la mantenía erguida. La cámara enfocó otra vez a Hernán, quien abrazó a Camila por la cintura y la besó ante todos. Este hijo será la continuidad de nuestro linaje, y nada ni nadie podrá impedirlo, aseguró. Las risas y los brindis llenaron la terraza. Valeria sintió un vértigo indescriptible, como si el suelo se abriera bajo sus pies. Pero al mismo tiempo, una claridad brutal atravesó su mente. Ellos habían hecho pública su traición, y eso le daba a ella la excusa perfecta para contraatacar. Ya no era solo un asunto de intimidad, era un desafío lanzado frente a toda la sociedad. Valeria se levantó del sillón y caminó de un lado a otro, respirando con dificultad. La rabia la impulsaba a tomar un avión y presentarse en Cancún para destruir esa farsa en persona. Pero sabía que un escándalo así solo la rebajaría al nivel de ellos. Tenía que pensar con estrategia, con la frialdad de quien maneja un imperio empresarial. El respeto no se exige a gritos, se gana con acciones. Se detuvo frente a ventanal y miró la ciudad de Madrid iluminada en la noche. No me van a derrotar con una copa de champaña ni con una mentira en un hotel, murmuró con una calma aterradora. En ese momento, el móvil vibró de nuevo. Esta vez era un mensaje de su hermano Álvaro.
Ella dudó unos segundos antes de abrirlo, pero finalmente deslizó el dedo sobre la pantalla. Solo había 3 palabras: ya vi todo. Valeria apretó el teléfono entre las manos, como si esas letras fueran una confirmación del destino. No estaba sola en esta guerra. Álvaro conocía la traición, había visto la misma humillación, conociéndolo, no se quedaría de brazos cruzados. La familia Gómez no se dejaba pisotear. Ese pensamiento le devolvió un aire de fortaleza que creía perdido. De inmediato, Valeria respondió con un mensaje breve: lo destruyeron todo. Apenas lo envió, el móvil sonó con la llamada de Álvaro. Contestó sin pensarlo. La voz grave de su hermano la envolvió al instante. No llores, Valeria. Lo que acabo de ver no se queda así. Vamos a destruirlos desde dentro, uno por uno, sin darles oportunidad de defenderse. Ella cerró los ojos y por primera vez en toda la noche esbozó una leve sonrisa. No era alegría, era determinación. Álvaro siempre había sido su ancla, y ahora también sería su cómplice. ¿Estás lista para pelear?, preguntó Álvaro con un tono entre protector y desafiante. Valeria dudó un instante, pero enseguida respondió: más que lista. Me subestimaron, y eso será su perdición. La conversación continuó entre estrategias improvisadas y promesas de lealtad. Hablaron de cuentas bancarias, de transferencias, de la posibilidad de rastrear cada movimiento que Hernán había hecho en los últimos meses. La idea no era gritar venganza, sino construirla con paciencia, como un castillo que se levanta ladrillo por ladrillo hasta dominar el horizonte. Y ella estaba dispuesta a dedicarle cada minuto de su tiempo. Colgó el teléfono y volvió a mirar el vídeo en silencio. Esta vez no lloró ni tembló. Lo observó como quien analiza a un enemigo antes de una batalla decisiva. Cada gesto de Hernán, cada sonrisa de Camila, cada aplauso de los Ruiz se grabaron en su memoria. No olvidaría nada. Lo que ellos consideraban un triunfo no era más que el inicio de su ruina. Aún no lo sabían, pero en ese mismo instante ya habían perdido la guerra. Y Valeria sería la encargada de demostrarlo con hechos. La mujer que minutos antes se había sentido invisible ya no era la misma. Ahora caminaba con paso firme por el salón, recogiendo los documentos, guardando las pruebas y ordenando mentalmente los primeros movimientos. El vídeo no había sido una humillación gratuita, había sido una revelación. Le mostraba en quienes no debía confiar jamás y qué parte de su vida debía dejar atrás. Mientras apagaba las luces de la mansión, una certeza la acompañaba como un perfume persistente. La traición se había consumado, pero la venganza apenas comenzaba. La noche fue larga para Valeria. Apenas pudo dormir, dando vueltas en la cama mientras las imágenes del vídeo regresaban una y otra vez a su mente. Al amanecer, decidió que ya no podía esperar más y subió directamente al despacho de Hernán. Esa habitación, con olor a tabaco caro y cuero viejo, siempre había sido el lugar donde él guardaba todo lo que no quería compartir. El escritorio estaba impecable, demasiado ordenado para ser casualidad. Revisó cajón por cajón, sin perder la paciencia, hasta que encontró una carpeta con el logotipo de un banco en la portada. La abrió con cautela y comenzó a leer. Los documentos hablaban por sí solos. Eran transferencias periódicas a nombre de Camila Duarte, sumas importantes que provenían de cuentas conjuntas y de beneficios de la cadena hotelera. La indignación le recorrió el cuerpo como un rayo. No solo le quitaba dinero, sino que además lo invertía en sostener a su amante como si fuese la legítima señora Ruiz. A medida que pasaba las hojas, descubrió recibos de joyas, ropa de diseñador y hasta una reserva en un spa de lujo. Todo a costa de ella. Cada línea era una nueva confirmación de que la traición había sido planeada con detalle. De pronto, un documento resaltó sobre los demás. Era un formulario legal, a medio llenar, con el membrete de una notaría prestigiosa en Madrid. Valeria leyó despacio. Se trataba de un trámite para registrar al hijo de Camila como heredero legal de propiedades de la familia Ruiz. Sintió un frío recorrerle la espalda. No era solo una aventura, era una conspiración patrimonial. Hernán no solo quería relegarla emocionalmente, también planeaba despojarla de todo poder y borrar su apellido de los registros empresariales. La magnitud del plan le hizo apretar los dientes. Esa no era infidelidad, era una guerra declarada. El corazón le golpeaba fuerte, pero la cabeza permanecía lúcida. Recordó las veces que había defendido su cadena hotelera en juntas con inversionistas, resistiendo la presión de hombres que dudaban de ella por ser mujer. Ahora entendía que el verdadero enemigo no estaba fuera, sino en su propia cama. Abrió otra carpeta y halló una carta dirigida a un bufete de abogados. Hernán solicitaba asesoría para modificar la herencia familiar, con el argumento de garantizar la continuidad del linaje Ruiz.
Valeria cerró los ojos unos segundos y pensó. Me querían borrar como si nunca hubiera existido. El sonido de la puerta al abrirse interrumpió sus pensamientos. Era Esteban Morales, su abogado de confianza, a quien había llamado de madrugada. Él entró con gesto grave, saludó con un leve movimiento de cabeza y se acercó al escritorio. Valeria le tendió los papeles sin decir una palabra. Esteban los revisó con calma, deteniéndose en cada párrafo. Cuando levantó la vista, su expresión hablaba por sí misma. Lo que tenía en las manos era devastador. No es una aventura, Valeria. Esto es un plan para sacarte de la historia oficial. Están construyendo un futuro sin ti. Ella sintió un nudo en la garganta, pero no derramó lágrimas. ¿Qué opciones tengo?, preguntó con voz firme, aunque por dentro se sintiera quebrada. Esteban colocó los papeles sobre el escritorio y respondió. Tienes todas las opciones, pero hay que actuar con inteligencia. Podemos bloquear sus movimientos, frenar estos trámites y exponerlo donde más le duele. En las cuentas, en la reputación y en el apellido. Valeria sintió en silencio. Esa claridad la ayudaba a respirar de nuevo. No era una víctima, era una estratega que tenía la posibilidad de girar el tablero a su favor. Esteban siguió hojeando los documentos y de pronto se detuvo en un registro digital impreso. En letras negras se leía, Camila Duarte de Ruiz. Valeria sintió que la sangre se le escapaba del cuerpo. Era el borrador de un acta social donde la amante ya figuraba como su reemplazo. La burla era tan cruel que la dejó sin palabras. Esto no es un error, lo hicieron a propósito para anularte, comentó Esteban. Ella apretó los labios, respiró hondo y respondió, si me quieren fuera de la historia, tendrán que enfrentar la mía. Y no les va a gustar el final. Álvaro llegó poco después, avisado por Esteban. Se inclinó sobre los papeles y soltó una carcajada amarga. Hermana, aquí no hay duda, te han querido borrar como quien borra un nombre en una libreta. Pero olvidan que tú eres la dueña del bolígrafo. Valeria lo miró hoy. Por primera vez desde que todo comenzó, sintió que no estaba sola en la tormenta. Álvaro le apretó la mano y agregó, los Ruiz no saben con quién se metieron. Creen que te humillaron, pero lo único que hicieron fue darte las armas para destruirlos. Valeria se levantó, recogió todos los documentos y los guardó en una carpeta negra. Caminó hacia la ventana, observando los jardines bañados por la luz de la mañana. Cada pétalo, cada árbol parecía testigo silencioso de su decisión. No iba a confrontarlos con lágrimas ni con súplicas. El respeto se gana en silencio, con movimientos que nadie ve venir. Cerró la carpeta con un golpe seco, como quien cierra un capítulo. A partir de ese momento, nada volvería a ser igual. Ya no se trataba de defender un matrimonio, sino de recuperar su dignidad. Esa dignidad que pretendían arrebatarle se convirtió en su bandera. Volvió a mirar a Esteban y a Álvaro, ambos esperando su palabra final. Vamos a jugar con sus propias reglas, dijo ella, con voz firme y segura. Si ellos quisieron borrar mi nombre, yo borraré sus privilegios. Y cuando regresen, no tendrán casa, no tendrán cuentas, no tendrán nada. En ese instante, la mujer herida se transformó en estratega. La guerra había quedado oficialmente declarada. Valeria pasó toda la tarde revisando cada documento junto a Esteban y Álvaro. La mesa del despacho estaba cubierta de carpetas, registros bancarios y copias de transferencias. La indignación se transformaba en energía calculada. No había tiempo para lamentos, solo para planear. Primero, hay que congelar todas sus cuentas, propuso Esteban mientras señalaba con un bolígrafo los extractos. Si se quedan sin acceso al dinero, su lujo se derrumba de inmediato. Álvaro, con una sonrisa fría, añadió. Y después, la casa. No pueden regresar a un lugar que ya no les pertenece. Valeria escuchaba en silencio, grabando cada palabra en su memoria. La mujer que antes se había sentido traicionada ahora era un motor de decisiones. Miró la carpeta negra sobre la mesa y dijo con firmeza, quiero que sientan el mismo vacío que yo sentí anoche. Álvaro asintió con orgullo, como si viera renacer a su hermana mayor. Esteban abrió su portátil y comenzó a ejecutar los primeros movimientos legales. Cada clic era un golpe silencioso contra los Ruiz. Valeria caminaba por la sala con paso seguro, inhalando el perfume de las flores del jardín que entraba por las ventanas grandes. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que recuperaba el control. El primer paso fue bloquear las tarjetas de crédito vinculadas a las cuentas conjuntas. Valeria firmó la orden con la mano firme, sin titubear. Esteban la observó y comentó, este es el inicio de una guerra limpia, sin violencia, pero con el poder que da la ley. Ella sonrió apenas y respondió,
Ellos eligieron jugar con mi dinero. Ahora probarán lo que significa perderlo todo. Álvaro, sentado frente a la computadora, revisaba los correos de confirmación. Está hecho, hermana. A estas horas, ya no pueden pagar ni una copa más en ese hotel boutique. La frase le provocó un escalofrío de satisfacción. El segundo paso fue preparar la venta de la mansión. Álvaro ya había contactado a un empresario extranjero interesado en propiedades exclusivas de Madrid. Será rápido y discreto, aseguró mientras mostraba los correos impresos de la agencia inmobiliaria. Valeria recorrió con la mirada la casa que tantas veces había llenado de cenas familiares, pensando en cómo se convertiría en el símbolo de la derrota de los Ruiz. Que se queden en la calle, como me quisieron dejar sin nombre, murmuró. Esteban asintió con solemnidad. Era el golpe perfecto, quitarles techo y estatus al mismo tiempo. Los tres sabían que debían actuar sin levantar sospechas. Hernán y su familia todavía celebraban en Cancún, convencidos de que todo estaba bajo control. No imaginaban que en Madrid ya se movían los hilos de su caída. Valeria se apoyó en el respaldo de un sillón de cuero y pensó en la ironía. Mientras ellos brindaban con champaña, ella cortaba las raíces de su imperio. No había espacio para dudas. La traición había sido pública y el contraataque sería silencioso, pero demoledor. Les quitaremos todo lo que creen intocable, dijo con una frialdad que sorprendió incluso a Esteban. Antes de firmar los últimos papeles, Valeria miró por la ventana y recordó los años de sacrificios, las noches sin dormir diseñando proyectos, los viajes de negocios que había hecho para fortalecer la cadena hotelera. Todo eso había servido para alimentar a una familia que ahora la traicionaba. El orgullo la sostuvo. No me arrepiento de nada, porque cada sacrificio me da ahora la fuerza para destruirlos. Álvaro le puso la mano en el hombro y respondió, eso es dignidad, hermana. Ellos nunca entenderán lo que significa porque todo lo recibieron servido. Valeria asintió sin apartar la mirada del horizonte. Cuando Esteban terminó los trámites de bloqueo, extendió el portátil hacia ella. ¿Quieres hacerlo tú misma?, preguntó. Valeria tomó aire, se sentó frente a la pantalla y presionó el botón que confirmaba la cancelación definitiva de todas las tarjetas de Hernán. Un simple clic que significaba el derrumbe de un mundo entero. Se reclinó en la silla y cerró los ojos. La satisfacción era indescriptible. Esa noche, Hernán intentaría pagar una cena, y el rechazo del banco sería la primera grieta en su castillo de arrogancia. Lo sentirán en carne propia, susurró. El ambiente en la sala cambió. Ya no había angustia, solo determinación. Álvaro abrió una botella de vino y sirvió 3 copas. Brindemos nosotros también, pero por el inicio de su fin. Valeria levantó la copa y, en lugar de un discurso, pronunció una sola palabra: justicia. Esteban la observó con respeto. No veía a una esposa traicionada, veía a una mujer dispuesta a redefinir su vida desde cero. Las paredes de la mansión, que antes habían sido testigos de su tristeza, ahora resonaban con la fuerza de su nueva decisión. La noche cayó sobre Madrid y la mansión quedó iluminada con luces suaves. Valeria se retiró a su habitación, pero no para llorar, sino para escribir una carta personal. En ella, no hablaba de amor ni de dolor, sino de respeto. A partir de hoy, no seré la víctima de su historia. Seré la autora de la mía. Guardó la carta en el cajón de su mesita de noche, como un recordatorio de su propósito. Al recostarse, no sintió soledad, sino el inicio de una batalla que ya tenía la primera victoria en el bolsillo. Esa madrugada, mientras Cancún seguía siendo escenario de celebraciones, Valeria durmió con la paz de quien ha dado el primer golpe sin mancharse las manos. Sabía que lo que vendría sería aún más duro, pero ya no temía. Tenía aliados, tenía pruebas y, sobre todo, tenía dignidad. Y en el silencio de la noche, sus labios pronunciaron un juramento. Cuando regresen, no reconocerán el mundo que dejaron. ¿Y tú? ¿Qué duele más? ¿La traición del esposo o la complicidad silenciosa de toda una familia que celebra tu humillación? El sol brillaba sobre Cancún y la terraza del hotel de lujo rebosaba de risas y brindis. Hernán y los Ruiz creían estar viviendo un sueño. Desayunos interminables, spa de lujo y paseos en yates reservados desde la agencia de viajes. Camila, radiante en su vestido de diseñador, disfrutaba del trato preferencial que el personal del hotel le ofrecía, como si fuera la verdadera señora Ruiz. Todo parecía perfecto hasta que la primera cuenta llegó a la mesa. Hernán entregó su tarjeta de crédito con la seguridad de siempre, pero la camarera regresó minutos después con un gesto incómodo. Lo siento, señor, la tarjeta ha sido rechazada. Al principio, Hernán pensó que era un error menor. Sacó otra tarjeta, también rechazada.
Probó con una tercera, idéntico resultado. El murmullo de incomodidad comenzó a extenderse por la mesa. Los padres de Hernán se miraron entre sí, confundidos, mientras Camila palidecía. El lujo al que estaban acostumbrados se desmoronaba en segundos. «Intente otra vez. Seguro es un problema del banco», ordenó Hernán con una sonrisa forzada. Pero el resultado no cambió. El camarero, ya incómodo por la insistencia, les informó que debían resolver la situación antes de continuar consumiendo. El ambiente de fiestas se transformó en tensión. Camila, acostumbrada a presumir de perfumes caros y joyas brillantes, escondió la muñeca para disimular el temblor de su mano. Los hermanos de Hernán intentaron calmarlo, sugiriendo que hiciera una transferencia inmediata, pero al abrir la aplicación bancaria, el golpe fue aún más fuerte. Todas las cuentas aparecían bloqueadas. «Acceso denegado», repetía la pantalla una y otra vez. La humillación se hacía más evidente mientras otros huéspedes observaban discretamente la escena. La familia Ruiz, que siempre había ostentado poder y elegancia, quedaba expuesta como simples turistas sin dinero. El gerente del hotel, un hombre impecable con traje claro y voz firme, se presentó en la mesa. «Señores, necesitamos resolver el pago pendiente. La suite presidencial ya no tiene cobertura, y si no se efectúa la liquidación de inmediato, lamentablemente deberán abandonar la habitación». Hernán sintió como la vergüenza lo quemaba. Su familia lo miraba como si esperara un milagro, pero él no tenía cómo responder. Camila, con lágrimas contenidas, susurró: «¿Qué está pasando, Hernán? Dijiste que todo estaba asegurado». Esa frase, pronunciada en voz baja, sonó como la confirmación de que algo más grande estaba ocurriendo. La discusión estalló entre los parientes. Las cuñadas reprochaban que Hernán no hubiera previsto un respaldo. Los padres murmuraban indignados que jamás habían pasado una vergüenza semejante, y los sobrinos, ajenos a la gravedad, preguntaban si tendrían que dormir en otro hotel. Hernán trataba de mantener la calma, pero el orgullo herido lo traicionaba. «Mañana todo estará resuelto, es solo un error temporal», aseguró con tono autoritario. Nadie le creyó. La incomodidad era insoportable y el lujo que hasta hace horas parecía eterno se esfumaba como arena entre los dedos. Camila explotó. «¿Error temporal? ¿Llamas error a quedarnos sin dinero en medio de un viaje pagado con tus cuentas? Me expusiste delante de todos», gritó, sin importarle que los demás huéspedes la escucharan. Hernán intentó callarla, pero ella siguió. «Me prometiste seguridad, me prometiste que sería tratada como la reina de esta familia. Y ahora, mira lo que soy, una burla». La joven rompió a llorar, provocando aún más atención de quienes lo rodeaban. El espectáculo ya no era una celebración, era un escándalo. Y en ese escándalo, Valeria estaba presente sin estarlo, ejecutando su venganza desde la distancia. El gerente, impasible, pidió nuevamente un medio de pago. Hernán no supo qué contestar. Álvaro había sido certero. Cortar el acceso al dinero era como arrancarles el aire. Lo que para Valeria había sido un clic en Madrid, en Cancún se convertía en caos y humillación. Finalmente, Hernán pidió tiempo para resolverlo, pero el gerente fue tajante: «Tienen hasta esta noche para cancelar el total pendiente. De lo contrario, la suite será desalojada». El peso de esas palabras cayó sobre todos como un martillazo. La familia Ruiz, acostumbrada a dar órdenes, se veía por primera vez en la posición de mendigar. La cena quedó arruinada. Nadie volvió a probar bocado, y el resto de la velada fue un desfile de reproches silenciosos. Camila se encerró en la habitación con los ojos hinchados de tanto llorar. Los padres de Hernán se limitaron a repetir que aquello era una vergüenza para el apellido Ruiz. Los hermanos, molestos, comenzaron a sospechar que el dinero no solo estaba bloqueado, sino perdido. Hernán, con la mirada fija en la pantalla del móvil, intentaba hacer llamadas desesperadas al banco, pero todas eran en vano. La red de seguridad en la que siempre confió había desaparecido en cuestión de horas. La madrugada llegó con un silencio incómodo en la suite presidencial. Nadie podía dormir. Cada uno sentía el peso de un futuro incierto. Camila, acurrucada en la cama, murmuraba entre sollozos: «¿Y si nos quedamos sin nada?». Hernán la escuchó pero no respondió. La verdad era que él mismo temía esa posibilidad. En Madrid, Valeria dormía tranquila, consciente de que la primera herida ya estaba abierta. Ellos, en cambio, sentían que el suelo bajo sus pies comenzaba a resquebrajarse. Y lo peor estaba aún por venir. El avión aterrizó en Madrid con un silencio sepulcral. Ninguno de los Ruiz había pronunciado palabra durante las últimas horas del viaje. Camila evitaba mirar a Hernán.
Los padres fruncían el ceño con aire de reproche, y los hermanos mascullaban frases sueltas que revelaban frustración. La ilusión con la que habían partido se había desvanecido como espuma, y lo que quedaba era una mezcla amarga de vergüenza y rabia contenida. Hernán, agotado, intentaba convencerse de que en cuanto pusiera un pie en su mansión todo volvería a la normalidad. No sabía que el verdadero golpe lo esperaba allí. La camioneta negra los dejó frente al portón principal de la casa, donde solían recibir los guardias uniformados con una sonrisa cortés. Pero esa tarde, en lugar de los empleados habituales, había hombres desconocidos con trajes oscuros y semblante severo. Hernán bajó primero, tratando de imponer autoridad con su voz grave. «Abrir. Soy el dueño de esta casa». El guardia lo miró con indiferencia y respondió: «Lo siento, señor, aquí ya no vive usted». La frase cayó como un rayo. Los Ruiz se miraron entre sí, incrédulos. Camila, con el rostro pálido, apretó la mano de Hernán, esperando una explicación. «Debe haber un error», insistió Hernán, sacando el llavero de su bolsillo y acercándose al portón. Pero al intentar girar la llave en la cerradura, esta no encajó. Los guardias no se movieron ni un centímetro. Fue entonces cuando un coche elegante se estacionó frente a la entrada. De él bajó un hombre alto, extranjero, con un traje gris claro y una sonrisa segura. Saludó a los guardias en perfecto castellano y luego se dirigió a Hernán. «Buenas tardes, soy el nuevo propietario. Me temo que ustedes llegaron tarde». El silencio se hizo insoportable. Los Ruiz no podían creer lo que escuchaban. El empresario, con un gesto de cortesía, mostró documentos oficiales que confirmaban la venta. «La operación se cerró hace 2 días. La casa ahora es mía». Hernán intentó arrebatarle los papeles, pero el hombre se apartó con calma. Los padres de Hernán se llevaron las manos a la cabeza, murmurando: «No puede ser, esta casa ha sido de los Ruiz toda la vida». El extranjero sonrió con ironía: «Pues ahora no lo es más». Camila, incapaz de contenerse, gritó: «Esto es una trampa. Hernán, dime que tienes una explicación». Pero Hernán no tenía nada que decir. Los vecinos comenzaron a asomarse por las ventanas, atraídos por el escándalo. Algunos reconocían a la familia Ruiz y se sorprendían de verlos discutiendo en la calle como cualquier desconocido. Otros, con menos simpatía, comentaban con sorna que ya se veía venir, o que tanto lujo no podía durar para siempre. La humillación era pública y cruel. Hernán, con el rostro enrojecido, trataba de mantener la compostura, pero cada mirada curiosa era un recordatorio de su caída. Valeria, desde la ventana de un coche estacionado a lo lejos, observaba todo con frialdad. Su silencio era más elocuente que cualquier grito. Camila se abrazó el vientre, temblando, mientras lloraba sin disimulo. «Nos dejaron en la calle, Hernán, en la calle», repetía una y otra vez. Los hermanos discutían entre ellos, culpando al mayor por la desgracia. Las cuñadas miraban a su alrededor con desesperación, como si alguien fuese a tenderles la mano. Pero no había ayuda, no había aliados. El apellido Ruiz, que antes abría puertas, ahora se convertía en motivo de burla. Hernán golpeó el portón con rabia, gritando: «Valeria, Valeria, sal de ahí». Pero nadie respondió. Solo el eco de su propia voz rebotando contra las paredes que ya no le pertenecían. El empresario extranjero, cansado del espectáculo, dio la orden a los guardias de que despejaran la entrada. «No quiero escenas frente a mi nueva casa», dijo con frialdad. Los hombres de traje avanzaron, y los Ruiz, desorientados, tuvieron que retroceder hacia la acera. El portón se cerró con un estruendo metálico, como si marcara el final de una era. Hernán se quedó de pie, inmóvil, observando las ventanas que alguna vez se abrieron para recibirlo con orgullo. Ahora estaban cerradas, indiferentes. El dolor en su pecho no era solo pérdida material. Era la certeza de que lo habían vencido en su propio terreno. Los padres, con pasos lentos, comenzaron a alejarse murmurando su indignación. «Nos han humillado delante de todos», repetía la madre de Hernán, cubriéndose el rostro con un pañuelo. Los hermanos discutían sobre dónde pasar la noche, mientras Camila, con los ojos rojos, exigía que Hernán encontrara una solución inmediata. «No pienso criar a mi hijo en la miseria», le reprochaba entre sollozos. Hernán no respondió. Cada palabra de ella era un recordatorio de que había perdido no solo dinero, sino la imagen de poder que tanto había cultivado. Y lo peor era que sabía exactamente quién estaba detrás de todo. Valeria, desde su coche, bajó la mirada y respiró hondo. No necesitaba aparecer ni pronunciar discursos.
Su ausencia era suficiente para que la familia entendiera que la derrota estaba consumada. La casa, el símbolo de su orgullo, ya no les pertenecía. El apellido que tanto defendían comenzaba a resquebrajarse. Para ella, aquella escena era el preludio de una justicia más grande que apenas comenzaba. Dio la orden al chofer de arrancar y se alejó lentamente, dejando atrás el murmullo de una familia que, por primera vez, probaba el sabor del fracaso. Hernán, de rodillas frente al portón cerrado, golpeó el suelo con el puño. Su grito desgarrado resonó en la calle. «Valeria, mírame, no puedes hacerme esto». Pero ella no apareció. Solo el viento movía las ramas del jardín que ya no era suyo. Camila lo miraba con una mezcla de miedo y desprecio, preguntándose si había apostado al hombre equivocado. Y los vecinos, que todavía observaban desde lejos, comprendieron lo inevitable. Los Ruiz habían caído, y nadie movería un dedo para levantarlos. La caída había sido tan rápida que los Ruiz apenas podían asimilarla. Pasaron 2 noches en un hotel de categoría inferior, muy lejos del lujo al que estaban acostumbrados. Sin cuentas, sin tarjetas de crédito y sin casa, la tensión entre ellos crecía a cada minuto. Camila lloraba desconsolada, los hermanos discutían sobre deudas acumuladas y los padres repetían que todo era una desgracia imperdonable. Hernán, cansado de reproches, decidió que había llegado el momento de enfrentar a Valeria. Si había alguien capaz de revertir aquella situación, era ella. Lo que no imaginaba era que su esposa lo esperaba con un guión completamente distinto. La cita fue pactada en la oficina central de la cadena hotelera. Hernán llegó acompañado de sus padres, con la esperanza de que Valeria se dejara convencer por la presión familiar. Al entrar, quedaron impresionados por la elegancia del lugar. Lámparas de cristal, cuadros modernos y sillones de cuero perfectamente alineados. La recepción olía a perfume caro, y cada detalle les recordaba que Valeria seguía siendo la dueña de todo lo que ellos habían perdido. Ella apareció con un traje sobrio de diseñador, caminando con calma, sin prisa, pero con la seguridad de quien tiene el control absoluto de la escena. «Valeria, hija, estamos aquí para hablar», comenzó la madre de Hernán, tratando de sonar conciliadora. «Sabemos que hubo malentendidos, pero tú eres parte de esta familia». Valeria la observó sin pestañear y respondió con frialdad. «¿Parte de la familia? Señora, tengo en mis manos documentos firmados por usted y su esposo donde aceptaban borrarme de los registros sociales. Eso es familia». El silencio se apoderó de la sala. Los padres bajaron la cabeza, incapaces de negar lo evidente. Hernán intentó intervenir, pero Valeria levantó una mano y lo detuvo con un gesto que irradiaba autoridad. Sacó de su bolso una carpeta y la colocó sobre la mesa. «Aquí están las copias de los trámites donde ustedes colaboraron para sacarme de la historia de los Ruiz. No es un rumor, no es un chisme, es su firma. Y lo peor de todo es que mientras yo trabajaba para sostener la empresa, ustedes celebraban en mi ausencia la llegada de una intrusa». Sus palabras eran como cuchillos. Los hermanos murmuraban nerviosos, las cuñadas bajaban la mirada, y Hernán apretaba los puños sin saber cómo defenderse. Valeria estaba desenmascarando su traición con pruebas irrefutables. El padre de Hernán intentó recuperar la compostura. «Todo se puede hablar, Valeria. No hace falta ser tan dura. Piensa en el apellido, piensa en la tradición». Ella se inclinó hacia adelante, clavando los ojos en él. «Precisamente pienso en el apellido, pero no en el suyo. Ustedes quisieron arrebatarme mi nombre, mi lugar, mi dignidad. Ahora tendrán que aprender a vivir sin mí». Sus palabras retumbaron en la sala como un veredicto. Nadie se atrevió a replicar. Por primera vez, los Ruiz entendían que Valeria ya no era la esposa complaciente que podían manipular. Camila, que había entrado más tarde, intentó defenderse con voz temblorosa. «Yo no tengo la culpa de que Hernán me eligiera. Solo quiero darle un hijo y un hogar». Valeria la miró con desprecio y respondió: «No eres culpable de haber sido elegida, pero sí de haberte prestado a la farsa. Te presentaron como madre del heredero, ¿verdad? Pues prepárate a criar a tu hijo lejos del apellido que tanto codicias». Camila palideció, entendiendo que aquel muro de poder no iba a ceder. Los padres de Hernán se aferraban al respaldo de las sillas, como si el suelo se les hundiera bajo los pies. El ambiente era sofocante. Hernán, desesperado, rompió el silencio. «Valeria, basta ya. ¿Qué ganas con todo esto? ¿Arruinarme? ¿Humillar a mi familia?» Ella se levantó despacio, caminó alrededor de la mesa y respondió: «No, Hernán. Lo que gano es recuperar el respeto que ustedes intentaron arrebatarme. Y créeme, el respeto vale más que cualquier cuenta bancaria o cualquier herencia».
Sus palabras resonaron como una sentencia inapelable. La dignidad se había convertido en su arma más poderosa, y nadie en esa sala podía disputársela. Álvaro entró en ese momento, con paso firme y una sonrisa irónica. Hermana, ya todo está listo. No tienen acceso a nada. Ni propiedades, ni tarjetas, ni empresas. Son simples espectadores de su propia ruina. Los Ruiz lo miraron con odio, pero no pudieron contradecirlo. Valeria volvió a su asiento, cruzó las piernas con elegancia y concluyó: si me borraron de sus vidas, aprendan a vivir sin mí. Porque no pienso dar marcha atrás. El silencio volvió a llenar la oficina, pero esta vez era el silencio de la derrota. Los padres de Hernán intentaron una súplica final, rogando que pensara en los años compartidos, en los recuerdos, en las cenas familiares. Valeria se levantó y les dio la espalda. Los recuerdos no me compran dignidad, dijo sin mirar atrás. Caminó hacia la puerta con paso seguro, dejando a toda la familia Ruiz hundida en la vergüenza. La escena había terminado, pero las consecuencias apenas empezaban. Hernán sabía que el apellido que tanto defendía estaba a punto de desmoronarse en público, y que nada podría detener esa caída. Esa tarde, los Ruiz salieron de la oficina como sombras. Sus rostros, antes altivos, reflejaban una derrota que ni siquiera se atrevían a comentar entre ellos. Camila lloraba en silencio, los padres caminaban cabizbajos y Hernán se mordía los labios para contener la rabia. Pero Valeria no los observaba ya como enemigos peligrosos, sino como lo que eran, un grupo de personas derrotadas que habían perdido todo. Y lo peor para ellos era saber que lo habían perdido de la manera más dolorosa, a manos de la mujer a la que subestimaron. La noticia corrió como pólvora en los círculos más exclusivos de Madrid. En cuestión de horas, los socios de clubes privados, las señoras de sociedad y los inversionistas comentaban lo mismo: los Ruiz lo han perdido todo. El rumor se convirtió en certeza cuando un notario, en una reunión empresarial, confirmó que las cuentas estaban bloqueadas y que la mansión ya no les pertenecía. La familia que solía pavonearse en restaurantes elegantes y hoteles boutique se veía reducida a la sombra de lo que fueron. Valeria no necesitó hablar. El silencio de sus enemigos se encargaba de difundir su victoria. Los primeros en cerrarles la puerta fueron los supuestos amigos. La madre de Hernán llamó a una vieja conocida para pedir ayuda y la respuesta fue tajante: lo siento, no es buen momento. Los hermanos intentaron acercarse a socios habituales de negocios, pero se toparon con la misma excusa: nadie quería arriesgar su reputación aliándose a un apellido que olía a fracaso. En un mundo donde el respeto se mide en dinero y propiedades, los Ruiz ya no valían nada. El apellido que antes inspiraba respeto ahora provocaba lástima o, peor aún, burla. Los padres de Hernán no podían soportar la humillación. Hemos pasado de cenar con ministros a rogarle favores a conocidos, decía su madre entre lágrimas. El padre, orgulloso pero derrotado, apenas respondía con monosílabos. Las cuñadas comenzaron a resentirse entre sí, culpándose unas a otras de haber apoyado a Camila. Los sobrinos, inocentes hasta entonces, preguntaban por qué ya no podían ir al jardín de la mansión ni jugar en la piscina. Cada respuesta era un recordatorio cruel de que todo lo que disfrutaban había sido pagado con el sacrificio de Valeria, la misma mujer a la que habían intentado borrar. Camila, en medio de ese caos, se convirtió en un blanco fácil de reproches. Los hermanos de Hernán la señalaban como la culpable de haber detonado la guerra. Todo comenzó cuando quisiste ser la señora de la casa, le gritó una de las cuñadas en plena discusión. Camila, con lágrimas en los ojos, respondía que ella solo había obedecido a Hernán, que nunca buscó enfrentarse a Valeria. Pero nadie la escuchaba. La mujer que había sido exhibida como reina en Cancún ahora era vista como un lastre, una intrusa que había arrastrado a todos hacia el desastre. Mientras tanto, Valeria observaba el desplome social desde la distancia. No necesitaba mover un dedo, las consecuencias hablaban solas. La prensa comenzó a publicar titulares sobre la caída de los Ruiz, y en las portadas aparecían fotos de Hernán y Camila disfrutando en la suite presidencial días antes de quedarse sin fondos. La ironía era deliciosa. Aquellos que la habían ridiculizado en público ahora eran ridiculizados por toda la ciudad. En los pasillos de la alta sociedad se murmuraba una frase que se volvió tendencia: Valeria les quitó todo sin levantar la voz. El golpe final llegó con un evento social al que los Ruiz intentaron asistir para aparentar normalidad. Vestidos con ropa elegante, entraron en un salón decorado con flores y lámparas de cristal. Pero apenas dieron unos pasos, el organizador se les acercó y, con cortesía forzada, les pidió que se retiraran. Lo lamento, pero su apellido ha sido retirado de la lista oficial de invitados. No podemos permitir su ingreso.
Los presentes miraban con asombro y algunos incluso rieron en voz baja. Hernán sintió la humillación como un puñal. Ya no era parte de ese mundo. La desesperación creció. Hernán pasó de la arrogancia a la súplica, rogando en privado a antiguos aliados que intercedieran. Nadie quiso hacerlo. No podemos arriesgarnos, le repetían una y otra vez. El apellido Ruiz ya no abría puertas, las cerraba con estrépito. La caída era más que económica, era social, y en esa sociedad la memoria era corta, pero la vergüenza larga. Camila, agotada, dejó de acompañarlo a esos intentos fallidos, refugiándose en un silencio cargado de resentimiento. Ella también entendía que el sueño de lujo había terminado. En paralelo, Valeria recibía invitaciones constantes. Empresarios, políticos y mujeres influyentes buscaban asociarse con ella, admirados por su temple y su estrategia. En cada evento al que asistía, su presencia era recibida con respeto. No necesitaba aclarar lo sucedido, todos sabían que había actuado con decisión y dignidad. Era el contraste más brutal. Mientras los Ruiz se arrastraban en la oscuridad del desprestigio, Valeria brillaba con luz propia. Su figura se convertía en ejemplo para muchos, y esa era la victoria más dulce. Los días pasaban y la familia se hundía cada vez más en la irrelevancia. Los padres comenzaron a enfermarse de la tristeza, los hermanos se pelearon entre sí por los pocos ahorros que quedaban, y Hernán, incapaz de soportar la humillación, se refugiaba en el alcohol. Camila, embarazada y sin la atención que esperaba, comprendió que había apostado por un hombre que ya no podía darle nada. En sus noches de insomnio se preguntaba si no habría cometido el error más grande de su vida. Los Ruiz, que antes miraban a todos por encima del hombro, ahora caminaban con la cabeza baja. El notario que confirmaba el fin del apellido fue la estocada final. Reunió a los miembros de la familia y con tono formal, les comunicó que legalmente no podían seguir utilizando el apellido Ruiz en actos sociales ni empresariales. El silencio fue absoluto. Hernán, con el rostro desencajado, golpeó la mesa con el puño. Camila rompió a llorar, y los padres se desmoronaron en sus sillas. Era el final de una era. Lo que habían intentado arrebatarle a Valeria había terminado por destruirlos a ellos mismos. ¿Y tú? ¿Qué harías si descubres que quienes te rodean siempre te vieron como un estorbo y no como parte de la familia? Hernán llevaba días acumulando un enojo que lo consumía por dentro. Cada rechazo en la calle, cada burla disfrazada de comentario social, lo empujaba más cerca de la locura. Ya no era el hombre elegante que llegaba a clubes privados con traje de lino y perfume caro. Ahora era un ser descompuesto, con la mirada enrojecida y el gesto crispado. Una mañana, sin previo aviso, apareció la oficina central de los Hoteles Gómez. Los empleados, sorprendidos por su aspecto, intentaron detenerlo, pero él avanzó con paso firme, decidido a enfrentarse a Valeria en su propio terreno. La recepción se convirtió en un murmullo de tensión. Los trabajadores sabían que Valeria estaba en una reunión con Esteban y varios directores, y nadie quería interrumpir. Hernán empujó las puertas del salón principal y entró sin anunciarse. «Necesito hablar con mi esposa», exclamó con voz temblorosa, aunque cargada de rabia. Valeria, sentada a la cabecera de la mesa con un traje azul marino impecable, levantó la vista sin inmutarse. Esteban, de pie a su lado, se adelantó para detenerlo, pero ella alzó una mano. «Déjalo pasar, Esteban. Es momento de que escuche lo que nunca quiso oír». Hernán respiraba agitado, intentando recuperar un aire de autoridad que ya no tenía. «¿Qué demonios hiciste, Valeria? Nos dejaste sin cuentas, sin propiedades, sin herencia. ¿Te das cuenta de lo que provocaste? Has destruido a toda una familia». Su voz retumbó en la sala, pero nadie parecía impresionado. Valeria lo observó con calma, como quien analiza a un enemigo agotado. «No confundas, Hernán. Yo no destruí a tu familia. Ustedes mismos se cavaron la tumba el día que decidieron borrarme de su historia. Yo solo me aseguré de que pagaran el precio». El silencio era denso. Los directores presentes intercambiaban miradas incómodas, conscientes de que estaban presenciando un momento histórico en la empresa. Hernán golpeó la mesa con fuerza. «Tú me perteneces, Valeria. Siempre serás mi esposa y no puedes sacarme de este lugar». Ella se levantó despacio, caminó alrededor de la mesa y se detuvo frente a él. Con voz baja, casi susurrada, respondió: «Lo que perdiste no fue dinero ni propiedades. Lo que perdiste fui yo, y eso no lo vas a recuperar nunca». La sala entera contuvo la respiración ante la contundencia de sus palabras. Hernán retrocedió un paso, desconcertado por la seguridad de ella. Durante años había estado acostumbrado a verla ceder,
a callar para no generar conflictos. Pero esa mujer frente a él no era la misma. Valeria irradiaba una fuerza que lo desarmaba. Esteban se acercó y colocó sobre la mesa una carpeta con documentos. Aquí tiene, señor Ruiz. A partir de hoy, legalmente ya no forma parte de ninguna de las empresas. Todo ha sido transferido conforme a derecho. Hernán tomó los papeles con manos temblorosas y los lanzó al suelo, incapaz de soportar la realidad. «Esto es una traición», gritó con furia. «Después de todo lo que hice por ti, así me pagas». Valeria arqueó una ceja y respondió con ironía. «¿Todo lo que hiciste por mí, o todo lo que hiciste contra mí? No olvides, Hernán, que mientras yo trabajaba construyendo este imperio, tú estabas en Cancún celebrando al hijo de otra. No me hables de sacrificios, porque el único que los hizo fui yo». Sus palabras lo atravesaron como flechas. Camila, la amante que alguna vez había sido motivo de orgullo para él, se convertía ahora en la prueba irrefutable de su ruina. Los directores, incómodos, comenzaron a levantarse discretamente. Nadie quería estar presente cuando la furia de Hernán explotara por completo. Él se pasó las manos por el cabello, sudando, y volvió a gritar. «Esto no se queda así, Valeria. No puedes borrar a un Ruiz tan fácilmente». Ella, sin alterarse, volvió a su asiento y replicó. «Ya lo hice. Y cada día que pase será más evidente. No tienes poder, no tienes apellido, no tienes respeto. Solo te queda tu rabia, y con eso no se construye nada». La firmeza de su tono hizo que incluso Esteban bajara la vista con respeto. Hernán se inclinó sobre la mesa, mirándola con desesperación. «Dame una oportunidad, Valeria. Podemos arreglarlo. Sé que todavía me quieres». Ella lo miró fijamente, sin un atisbo de ternura, y respondió. «El amor que sentí murió el día que brindaste por el hijo de tu amante. No insistas en resucitar lo que ya está enterrado». Las palabras lo derrumbaron. Por primera vez en años, Hernán no tuvo nada que decir. Se desplomó en la silla más cercana, con la mirada perdida. La sala entera era testigo de su derrota emocional, no solo financiera. Valeria se levantó de nuevo, recogió la carpeta del suelo y la dejó sobre el regazo de Hernán. «Llévate esto como recuerdo de tu caída. Cada firma, cada sello, es la confirmación de que ya no formas parte de este mundo». Luego se giró hacia Esteban y dijo, «Haz que lo acompañen a la salida. No quiero volver a verlo irrumpiendo aquí como si aún tuviera algún derecho». Hernán levantó la vista y por un instante pareció suplicar, pero ella ya no lo miraba. Sus ojos estaban fijos en el horizonte de su nuevo futuro. El hombre que alguna vez se creyó intocable salió del edificio escoltado, con los hombros encorvados y el orgullo destrozado. Afuera, algunos empleados lo observaban con curiosidad. No quedaba nada del jefe altanero que un día desfilaba con traje caro y palabras de mando. Ahora era solo un hombre derrotado, reducido a su furia inútil. Valeria, desde su oficina, lo vio alejarse y suspiró. No era el final de la guerra, pero era la primera victoria pública. Y lo más doloroso para Hernán era que esa victoria llevaba el nombre de la mujer a la que había intentado borrar. Camila llevaba semanas soportando la vergüenza y el desprecio. Lo que al principio parecía un cuento de hadas, con ropa de diseñador, joyas brillantes y cenas en restaurantes elegantes, se había convertido en una pesadilla pública. La gente la miraba en la calle con lástima o con burla. En los cafés, murmuraban a sus espaldas frases como la amante mantenida o la reina caída. Cada palabra le calaba hondo. Una tarde, cansada de las lágrimas y de las promesas vacías de Hernán, decidió que debía recuperar algo de control. Y la única forma que encontró fue recurrir a la prensa. Tomó el teléfono y llamó a un periodista con el que alguna vez había coincidido en un evento social. Su voz temblaba al principio, pero pronto se volvió firme. «Tengo material que te interesa. Fotos, vídeos y pruebas de lo que ocurre en la familia Ruiz. Quiero que todo Madrid lo sepa». El periodista, intrigado, no dudó en pactar un encuentro en un café discreto del centro. Camila pasó la noche entera revisando su galería de imágenes, retratos en Cancún, brindis en la terraza del Hotel Boutique, regalos costosos pagados con transferencias sospechosas. Todo se convirtió en munición contra Valeria. Al día siguiente, entregó el paquete con las pruebas. El periodista sonrió satisfecho. «Esto es oro puro. Vas a estar en todas las portadas». Camila asintió con aire triunfante, imaginando que por fin podría limpiar su imagen. Pero lo que no sabía era que la opinión pública no se mueve por lógica, sino por emociones. Y en esa batalla, Valeria ya había ganado terreno. Mientras Camila esperaba el regreso de su prestigio, Madrid estaba lista para levantar en hombros a la verdadera víctima de la historia.
El artículo salió al día siguiente con titulares explosivos. Escándalo en Cancún. La amante y el esposo traidor celebran con dinero ajeno, decía la portada de uno de los periódicos más leídos. Las fotos mostraban a Camila abrazada a Hernán, luciendo joyas brillantes y vestidos costosos. La imagen del brindis, en la que él proclamaba al futuro heredero de los Ruiz, ocupaba media página. Sin embargo, lejos de hacerla lucir como protagonista, la exponía como cómplice de una traición monumental. Las redes sociales se llenaron de comentarios. Pobre Valeria, cuánto dolor le causaron. Esa mujer nunca será respetada. El lujo comprado con humillación nunca dura. Camila, al leer los titulares, sintió que el suelo se desmoronaba. Había querido venganza, pero lo que obtuvo fue desprecio. En los programas de televisión de la mañana, panelistas debatían su papel en la historia. Algunos la llamaban trepadora, otros ilusa, y unos pocos pedían compasión. Pero la mayoría coincidía en una cosa: Valeria era el verdadero símbolo de dignidad. Lo que pretendía ser un golpe contra la esposa se convirtió en un coro de apoyo hacia ella. La esposa que derrotó a 9 traidores, tituló un semanario con letras doradas, inmortalizando la figura de Valeria en la memoria colectiva. La furia de Camila creció. Eso no era lo que debía pasar, gritaba en su habitación alquilada, arrojando revistas contra la pared. Hernán intentaba calmarla, pero sus palabras eran inútiles. Tú me prometiste que sería respetada, y ahora soy la burla de todo Madrid, lo acusaba con lágrimas en los ojos. Hernán, cansado y derrotado, apenas murmuraba: no fue culpa mía. Pero Camila no escuchaba. Para ella, la caída ya no era compartida, era personal. La mujer que soñaba con vivir en mansiones ahora se veía atrapada en una espiral de rechazo y humillación. Los Ruiz tampoco la apoyaban. Las cuñadas evitaban mencionarla. Los hermanos la culpaban abiertamente y los padres de Hernán la consideraban responsable de la destrucción del apellido. Camila se quedaba sola en medio de una tormenta que no sabía cómo manejar. Cada noche lloraba en silencio, preguntándose si valía la pena haber apostado por un hombre casado que, lejos de darle un futuro de lujo, la había arrastrado al ridículo. El brillo de las joyas que aún guardaba en una caja parecía una burla cruel de lo que había perdido. Mientras tanto, Valeria seguía su camino sin mirar atrás. Los medios la buscaban, pero ella respondía con elegancia y prudencia, sin necesidad de atacar directamente. No tengo nada que decir. Los hechos hablan solos, declaró en una breve entrevista, vestida con un traje blanco impecable. Esa respuesta, sencilla pero firme, aumentó aún más la admiración hacia ella. La sociedad la veía como un ejemplo de resiliencia y respeto propio. Y cada vez que alguien mencionaba a Camila, la comparación era inevitable. En esa batalla, la amante jamás podría ganar. El periodista que recibió las fotos, sorprendido por la reacción, intentó contactar a Camila para darle espacio a su versión. Pero ella ya no quería hablar. Sentía que todo lo que dijera sería usado en su contra. La mujer que antes se mostraba segura, paseando con bolsos de cuero y perfumes caros, ahora se escondía detrás de cortinas en un pequeño apartamento. La venganza que había planeado con tanto esmero se convirtió en un boomerang que regresó con más fuerza, destrozando lo poco que le quedaba de orgullo. Madrid ya la había sentenciado, y no había marcha atrás. La rebelión de Camila, lejos de asustar a Valeria, la fortaleció aún más. Era la prueba de que incluso los intentos desesperados de sus enemigos terminaban por engrandecerla. Mientras Camila lloraba en la oscuridad, Valeria era ovacionada en salones y conferencias. La diferencia entre ambas no era el dinero, sino la dignidad. Y esa dignidad se había convertido en el mayor tesoro que ninguna traición podía arrebatar. Camila, derrotada, entendió demasiado tarde que había apostado a un juego donde siempre iba a perder. Hernán despertaba cada mañana con una sensación de vacío insoportable. Había pasado de dormir en una cama amplia con sábanas de algodón egipcio en una mansión elegante a compartir un apartamento reducido, con muebles prestados y paredes desnudas. El eco de su caída lo perseguía en cada detalle. La ropa arrugada en una maleta, la falta de un chofer esperando la puerta, el silencio de teléfonos que antes no dejaban de sonar. Lo que más le dolía no era perder el dinero, sino el respeto. El apellido Ruiz ya no significaba nada. Los padres, incapaces de soportar la vergüenza pública, comenzaron a distanciarse de él. «Esto es culpa tuya», repetía su madre, con la voz cargada de resentimiento. Los hermanos, más prácticos, se escondieron tras excusas, diciendo que tenían problemas propios que atender. Las cuñadas dejaron de responder llamadas y los sobrinos ni siquiera preguntaban por su tío.
Hernán se encontró aislado, rodeado únicamente de reproches. La familia que lo había aplaudido en Cancún ahora lo señalaba como responsable de la ruina. El peso de esa traición lo hundía cada vez más en la desesperación. Camila tampoco era su refugio. Al principio había soportado los golpes mediáticos con él, pero con el paso de los días comenzó a reprocharle sin descanso. «Prometiste que me darías una vida de lujo, y míranos ahora», le gritaba con lágrimas en los ojos. Hernán intentaba calmarla, pero cada palabra suya sonaba hueca. «Todo se puede recuperar», decía, aunque ni él mismo lo creía. Camila lo miraba con desprecio, convencida de que había apostado por un hombre incapaz de protegerla. Entre ellos ya no había amor, solo resentimiento y reproches. Las noches eran las peores. Hernán bebía para olvidar, sentado frente a la ventana de un apartamento sin vistas, recordando los días en que llegaba a eventos con traje a medida y era recibido como un hombre influyente. Ahora era invisible. Nadie lo llamaba, nadie lo invitaba, nadie lo respetaba. El silencio se volvía insoportable, y en ese silencio lo único que escuchaba era la voz de Valeria repitiendo: «Lo que perdiste no fue dinero, fui yo». Esa frase lo atormentaba, recordándole que su derrota no era solo material, sino también emocional. Un día, desesperado, decidió presentarse en la puerta de los padres de Valeria. Golpeó con fuerza, exigiendo hablar con ella. La criada lo observó con indiferencia y respondió: «La señora no recibe visitas sin cita previa». Hernán, humillado, insistió, pero la puerta se cerró de golpe frente a su rostro. Se quedó de pie, bajo la lluvia, esperando un gesto de compasión que nunca llegó. En el fondo sabía que Valeria estaba en casa y que lo había visto desde la ventana. La indiferencia dolía más que cualquier insulto. El orgullo roto lo llevó a buscar a antiguos amigos de negocios. Se presentó en un club privado, vestido con un traje viejo que ya no le quedaba tan bien. El portero, sin expresión, revisó la lista y le negó la entrada. «Lo siento, señor Ruiz, usted ya no es miembro». Hernán discutió, mostró documentos caducos, pero nada funcionó. El portón se cerró tras él, y escuchó como otros invitados reían al pasar. Esa fue la estocada final. Comprendió que el mundo que había construido estaba cerrado para siempre, y que él mismo había entregado la llave. De regreso al apartamento, Camila lo esperaba con el rostro endurecido. «Estoy harta, Hernán. No pienso criar a mi hijo en esta miseria. Si no puedes devolverme lo que me prometiste, me iré». Sus palabras eran veneno, pero también una amenaza que él no podía ignorar. Hernán se desplomó en el sofá, cubriéndose el rostro con las manos. No tenía fuerzas para discutir. Ni siquiera encontraba un argumento convincente para pedirle que se quedara. En el fondo sabía que Camila no lo amaba, solo lo había seguido por el dinero. Y sin dinero, no había nada. El aislamiento se volvió insoportable. Hernán caminaba por la ciudad sin rumbo, sintiéndose un extraño en las mismas calles donde antes lo saludaban con respeto. Ahora, nadie lo reconocía, y los pocos que lo hacían desviaban la mirada con desdén. Cada esquina, cada café, cada escaparate le recordaba lo que había perdido. El orgullo lo mantenía en pie, pero era un orgullo hueco, sin respaldo. El verdadero Hernán Ruiz había muerto, y lo que quedaba era una sombra que deambulaba entre recuerdos y culpas. Una noche, incapaz de resistir más, se dirigió a la oficina de Valeria. No pidió permiso, no anunció su llegada, simplemente se arrodilló frente a la puerta cerrada. Golpeaba con los puños mientras gritaba: «Dame un nombre, dame un lugar, no me dejes así». Los empleados lo miraban con lástima desde los pasillos, pero nadie se atrevió a intervenir. Valeria, desde dentro, escuchaba el eco de sus súplicas sin moverse de su silla. Sabía que cada palabra era un reflejo de su derrota. No necesitaba abrir la puerta. El silencio era la respuesta más contundente. Hernán lloró como no lo había hecho en años. Sus lágrimas se mezclaban con la desesperación de un hombre que lo perdió todo: dinero, poder, familia y amor. Lo que más lo destruía era comprender que Valeria ya no lo odiaba. Simplemente lo había borrado de su vida. Y ese olvido, más cruel que cualquier castigo, lo condenaba a la soledad absoluta. En medio de la oscuridad del pasillo, comprendió que la peor traición no había sido de Valeria hacia él, sino de él hacia sí mismo. La guerra parecía ganada, pero Valeria no encontraba paz. Las noches se le hacían eternas, caminando de un lado a otro en su habitación, con las luces apagadas y la ciudad brillando al otro lado de las ventanas grandes. Tenía todo bajo control: las cuentas bloqueadas, la mansión vendida, la reputación de los Ruiz destruida. Sin embargo,
En lo más profundo de su pecho quedaba un peso incómodo. La pregunta no era si había vencido, sino si se estaba convirtiendo en alguien que nunca quiso ser. La victoria, tan dulce, tenía también un sabor amargo. Esteban lo notaba cada vez que la acompañaba en las reuniones. «Has hecho lo correcto, Valeria. Has defendido tu dignidad y tu patrimonio», le decía con firmeza. Pero ella lo miraba con ojos cansados y respondía: «¿Y si no hay diferencia entre ellos y yo? ¿Y si me volví igual de cruel?». El abogado la escuchaba en silencio, comprendiendo que las heridas emocionales no sanaban con documentos legales. La justicia había sido lograda, sí, pero la herida del alma aún sangraba. El éxito público no llenaba el vacío privado. Álvaro, en cambio, era más directo. «Hermana, ellos te quisieron borrar, no solo de los papeles, también de la memoria. Si no hubieras actuado, hoy estarías sin nombre, sin empresa y sin casa. No te castigues por defenderte». Valeria agradecía sus palabras, pero en la intimidad seguía luchando contra la duda. Miraba al espejo y a veces no reconocía a la mujer reflejada. La mirada fuerte, el gesto implacable, la determinación, todo eso la hacía poderosa, pero también distante. ¿Dónde había quedado la Valeria soñadora que un día creyó en el amor? El recuerdo de Hernán arrodillado frente a su oficina la perseguía. Aunque sabía que sus lágrimas eran fruto de la derrota y no de amor verdadero, algo en esa escena la conmovió. Había compartido más de una década con él. Había confiado, había amado. ¿Se podía borrar todo eso con un clic en el banco o con una venta de propiedades? Esa era la pregunta que la desgarraba. No por Hernán, sino por ella misma. ¿Acaso la venganza estaba devorando la parte más humana de su corazón? Intentó distraerse con trabajo. Reuniones con inversionistas, almuerzos en restaurantes elegantes, proyectos de expansión para la cadena hotelera. Pero incluso en esos ambientes de lujo y respeto, una sombra la acompañaba. «Mira lo que lograste, pero ¿a qué costo?», se repetía en silencio mientras firmaba contratos. La admiración de los demás no apagaba su angustia. A veces, en medio de un brindis con champagne, sentía que todo era un teatro y que ella, la protagonista, había perdido la capacidad de emocionarse. Una madrugada se sentó frente al escritorio de su dormitorio y comenzó a escribir. No era un plan de negocios ni una carta formal. Era un desahogo personal. «¿Quién soy ahora?», escribió en la primera línea. La pluma se deslizaba con fuerza, trazando pensamientos que jamás se atrevió a decir en voz alta. «¿Soy una mujer que defendió su dignidad o una mujer consumida por la revancha?». Cuando terminó, rompió la hoja en pedazos y los arrojó a la papelera. No quería testigos de su fragilidad. Esteban la visitó esa misma mañana. «Valeria, si dudas es porque aún conservas tu humanidad. Los Ruiz nunca se preguntaron por el daño que causaban. Tú sí. Esa es la diferencia». Ella lo escuchó, pero la duda persistía. «¿Y si algún día me arrepiento? ¿Y si en lugar de justicia, lo que hice fue condenarlos al mismo infierno que me dieron a mí?». Esteban no respondió de inmediato. Solo le tomó la mano y dijo: «El arrepentimiento llega cuando uno traiciona sus principios. Y tú no lo has hecho. Te defendiste». Álvaro, más pragmático, le recordó que aún quedaba camino. «No te puedes detener ahora. Falta el divorcio, falta limpiar tu apellido de toda mancha. Si vacilas, ellos intentarán colarse otra vez. No olvides quién eres». Valeria asintió, aunque por dentro sentía que libraba una batalla entre la razón y el corazón. La razón la empujaba a seguir firme, el corazón le pedía una tregua. Y en ese choque, la mujer que había renacido se preguntaba si no estaba sacrificando demasiado de sí misma. El espejo se volvió su juez más cruel. Una noche, mientras se quitaba el maquillaje frente a él, rompió en llanto. «¿Me convertí en lo que ellos eran?», se preguntó en voz alta. La mujer que la miraba desde el reflejo no parecía la misma Valeria que un día soñó con construir un hogar lleno de respeto. Ahora veía a una guerrera, sí, pero también una mujer endurecida, marcada por la traición. Y aunque sabía que había hecho lo correcto, no podía evitar sentir miedo de perder su esencia. La guerra la había transformado, y no estaba segura de si quería quedarse en esa piel para siempre. La dignidad seguía intacta, pero la duda la perseguía como una sombra. Cerró los ojos, respiró profundo y decidió que el tiempo le daría la respuesta. Por ahora, solo podía avanzar, paso a paso, sin mirar atrás demasiado. Porque mirar atrás era arriesgarse a caer en la compasión. Y la compasión, lo sabía bien, podía convertirse en su mayor debilidad. ¿Y tú? ¿Se puede perdonar a quien intentó borrarte de tu propia vida o el perdón sería traicionarte a ti mismo?
Hernán llevaba días preparando un encuentro secreto con Valeria. No lo anunció a nadie, ni siquiera a sus padres o a Camila. Sentía que necesitaba verla por última vez, no para gritar, sino para suplicar. La citó en un café discreto de Madrid, lejos de las miradas de la alta sociedad. Valeria dudó en aceptar, pero al final lo hizo, movida por una mezcla de curiosidad y cierre personal. Llegó puntual, vestida con un traje sencillo pero elegante, irradiando esa calma que ahora la caracterizaba. Cuando lo vio, apenas lo reconoció. Parecía un hombre vencido, con el rostro marcado por el cansancio. El café estaba casi vacío. Un aroma a café recién molido y pan recién horneado llenaba el ambiente, pero la atmósfera era densa. Hernán se levantó en cuanto la vio, intentando sonreír. «Gracias por venir, Valeria. Solo quiero hablar, sin gritos, sin reproches». Ella sintió con frialdad y se sentó frente a él. «Habla entonces, Hernán. Pero entiende algo. Nada de lo que digas cambiará lo que ya decidí». Esa advertencia marcó el tono de la reunión. Hernán tragó saliva, consciente de que cada palabra sería un disparo a su última oportunidad. «Yo sé que te fallé, que traicioné tu confianza, pero aún soy el hombre que un día amaste», comenzó con voz entrecortada. Valeria lo observó en silencio, sin gestos de ternura. «Ese hombre murió cuando decidiste brindar por otra y proclamar a su hijo como heredero. No me pidas que olvide eso». Hernán bajó la mirada, avergonzado. «Me equivoqué, Valeria, lo admito. Fui débil, fui ambicioso, y ahora lo he perdido todo. Pero si me das una oportunidad, juro que puedo cambiar». Ella negó con la cabeza lentamente. «No busco cambios, busco libertad». La camarera se acercó y dejó 2 tazas de café sobre la mesa. El vapor subía entre ellos como una metáfora del abismo que los separaba. Hernán bebió un sorbo apresurado y continuó. «No quiero perderte del todo. Dame al menos un lugar en tu vida. No me dejes sin nombre, sin historia». Valeria apoyó las manos sobre la mesa y, con tono sereno, respondió. «Ya lo perdiste, Hernán. Lo único que puedo darte es un final digno». Abrió su bolso, sacó un sobre y lo colocó frente a él. Dentro del sobre había 2 documentos, los papeles de divorcio y un cheque simbólico. Hernán lo abrió con manos temblorosas. «¿Qué es esto?». Valeria respondió con calma. «El divorcio que pondrá fin a nuestra historia, y un cheque para que empieces de cero, lejos de mí. Considera que es mi última muestra de respeto». Hernán soltó una carcajada amarga. «¿Respeto? ¿Me llamas respeto a esto? Me estás borrando de tu vida como si nunca hubiera existido». Valeria no se inmutó. «Me borraste tú primero, Hernán. Yo solo estoy terminando lo que empezaste». El silencio volvió a cubrir la mesa. Hernán apretaba el cheque con rabia, incapaz de aceptar esa derrota. De pronto, lo rompió en pedazos frente a ella y los dejó caer sobre el café. «Prefiero morirme antes que empezar sin tu nombre». Valeria no se movió. Lo miró con una mezcla de compasión y firmeza. «Entonces muere en tu orgullo, Hernán, porque conmigo no tendrás vida». Su voz era tan contundente que hasta la camarera que los observaba de lejos sintió un escalofrío. Era el fin definitivo, y ambos lo sabían. Hernán intentó tomar su mano, pero Valeria la retiró antes de que la rozara. «No confundas mi presencia aquí con debilidad. Vine para cerrar un ciclo, no para abrir otro». Sus palabras eran firmes, pero sus ojos mostraban un destello de tristeza. Después de todo, había compartido más de una década con él. Hernán, derrotado, se reclinó en la silla. «Entonces este es el final», murmuró. «Sí», respondió ella con voz clara, «el final que tú mismo provocaste». Se levantó con calma, tomó su bolso y dejó un par de billetes sobre la mesa para pagar la cuenta. Hernán la siguió con la mirada, sin fuerzas para detenerla. La puerta del café se cerró tras ella, y la campanilla anunció su salida como un eco de despedida. Hernán se quedó solo, rodeado del aroma a café y del murmullo de otros clientes que fingían no observar. El hombre que alguna vez creyó tenerlo todo había perdido incluso la posibilidad de redención. Valeria caminó por la acera iluminada, respirando el aire frío de la tarde. No sintió culpa ni rencor, solo una mezcla de alivio y melancolía. Sabía que ese capítulo estaba cerrado para siempre. La vida le ofrecía un nuevo camino, uno en el que ya no había lugar para Hernán. Miró al cielo y sonrió apenas. El pasado ya no tenía poder sobre ella. En el café, Hernán permanecía inmóvil, con la mirada fija en los pedazos de cheque flotando en el café frío. Era la imagen perfecta de su derrota, un hombre que lo tuvo todo y terminó vacío. Por primera vez, comprendió que Valeria no volvería jamás. Y ese vacío
Más que la pobreza, era la condena que lo acompañaría hasta el final. El día de la firma del divorcio llegó sin sobresaltos, pero cargado de simbolismo. Valeria entró en el juzgado vestida de blanco, no como una novia ingenua, sino como una mujer libre que reclamaba su vida. Los periodistas aguardaban en la entrada, capturando cada gesto suyo con flashes insistentes. Hernán llegó minutos después, con el rostro desencajado y un traje que ya no le quedaba con la misma elegancia de antes. Apenas cruzaron miradas. El juez leyó los documentos, firmaron y todo quedó sellado. En unos minutos, lo que había sido un matrimonio de más de 10 años terminó con una simple rúbrica. La prensa no tardó en reaccionar. La mujer que se liberó del apellido Ruiz fue el titular que dominó los noticieros esa tarde. En programas de televisión, panelistas elogiaban su entereza, describiéndola como una figura de dignidad y fuerza. Las imágenes de Valeria, saliendo con paso firme y mirada serena, contrastaban con las de Hernán, que bajaba la cabeza para evitar cámaras. Madrid entera fue testigo de una verdad irrefutable. Ella había ganado, no solo el pleito legal, sino la batalla moral. Valeria no celebró con fiestas, sino con un gesto íntimo. Reunió a sus colaboradores más cercanos y a su hermano Álvaro en un almuerzo sencillo. Brindaron con vino, no por venganza, sino por libertad. Hoy comienza una nueva etapa, dijo ella con calma, levantando la copa. Esteban la miró con orgullo. Has demostrado que la verdadera fortaleza no está en acumular poder, sino en saber cuándo soltar lo que te lastima. Todos asintieron, conscientes de que presenciaban el renacimiento de una mujer que ya no dependía de nadie para brillar. Mientras tanto, Hernán enfrentaba la humillación de un mundo que ya no lo respetaba. Intentó refugiarse en antiguos aliados, pero todos lo evitaban. Su apellido era ahora un lastre. Camila, incapaz de soportar la pobreza y el rechazo, recogió sus cosas y se marchó sin despedirse. No quiero criar a mi hijo en la sombra de tu fracaso, le dijo antes de cerrar la puerta. Hernán quedó completamente solo, rodeado de papeles inútiles y recuerdos de un pasado glorioso que nunca volvería. La soledad era ahora su única compañera. La caída de los Ruiz se convirtió en una lección comentada en toda la ciudad. En conferencias, se usaba como ejemplo de cómo la arrogancia puede llevar a la ruina. Pero lo que más sorprendía a todos era la elegancia con la que Valeria había manejado la tormenta. Nunca perdió el control, nunca se rebajó a insultos. Cada paso había sido calculado, cada decisión ejecutada con precisión. La diferencia entre ella y ellos estaba en una sola palabra: dignidad. Y esa dignidad ahora la elevaba por encima de cualquier herida pasada. Valeria comenzó a recibir invitaciones para dar charlas sobre liderazgo femenino y resiliencia. En auditorios repletos, contaba su experiencia sin mencionar nombres, pero todos sabían a quién se refería. No podemos controlar lo que otros hacen con nosotros, pero sí podemos decidir qué hacemos con lo que nos dejaron, decía con voz clara. El público la aplaudía de pie, inspirados por su historia de superación. No hablaba desde la herida, sino desde la fortaleza. Y esa diferencia la convertía en un referente para muchas mujeres. La prensa internacional también se interesó en ella. Revistas de negocios publicaron artículos sobre su capacidad para convertir la adversidad en oportunidad. De esposa humillada a líder respetada, tituló una publicación europea. Los hoteles Gómez experimentaban un crecimiento notable, en parte gracias al prestigio que Valeria había ganado. Clientes buscaban hospedarse en sus hoteles no solo por el lujo de sus suites, sino porque sentían que formaban parte de la historia de una mujer que había transformado el dolor en éxito. En un acto público organizado por una fundación, Valeria subió al escenario con un vestido sobrio y un discurso breve. Lo que me intentaron arrebatar se convirtió en la base de mi fuerza, declaró. La ovación fue inmediata. Muchas mujeres se le acercaron después para agradecerle por inspirarlas. Tu historia nos da esperanza, le dijeron con lágrimas en los ojos. Valeria comprendió entonces que su lucha había trascendido lo personal. Ya no se trataba solo de ella, sino de dar voz a quienes alguna vez fueron silenciadas. Esa noche, en la intimidad de su apartamento, Valeria encendió una vela y se permitió llorar. No de tristeza, sino de liberación. Lo logré, murmuró entre suspiros. Miró por la ventana y recordó cada lágrima, cada traición, cada documento firmado en su contra. Todo había valido la pena para llegar a ese instante. El peso que había cargado durante años se desvanecía poco a poco, dejando espacio para una nueva vida. Una vida donde la soledad no era condena, sino elección. El divorcio no fue un final triste, sino un renacimiento. Valeria cerró los ojos y sonrió.
Había recuperado lo que más valía, su dignidad. Y con ella, estaba construyendo un futuro que ningún apellido, ninguna traición y ningún hombre podría arrebatarle jamás. Esa era la verdadera liberación. El tiempo comenzó a jugar a favor de Valeria. Los meses posteriores al divorcio se convirtieron en un ciclo de reconstrucción personal y profesional. Mientras los Ruiz desaparecían de la vida pública, ella emergía como símbolo de resiliencia. En cada entrevista, en cada evento, repetía con serenidad: el respeto empieza por uno mismo. Su cadena de hoteles alcanzaba nuevos mercados y cada inauguración era recibida como una celebración no solo empresarial, sino también social. Valeria había logrado transformar su historia en un legado. La idea de crear una fundación surgió en una tarde tranquila, mientras revisaba documentos en su despacho. Pensó en todas las mujeres que, como ella, habían sido traicionadas, silenciadas o despojadas por quienes prometieron protegerlas. «No quiero que nadie más se sienta invisible», murmuró, escribiendo las primeras líneas del proyecto. Así nació una institución dedicada a apoyar a mujeres en procesos legales, brindándoles asesoría, recursos y, sobre todo, la confianza que muchas habían perdido. Ese fue su verdadero triunfo, convertir el dolor en ayuda. Álvaro, siempre a su lado, fue el primero en aplaudir la iniciativa. «Hermana, tu historia inspira, pero tu obra trascenderá generaciones», le dijo con emoción. Juntos recorrieron terrenos y visitaron edificios hasta encontrar el lugar perfecto, una casa antigua con jardín amplio y ventanas grandes, que restauraron para convertir en la sede de la fundación. La inauguración fue un evento emotivo. Mujeres de distintas edades compartieron testimonios y agradecieron a Valeria por darles una voz. El aplauso final resonó como un reconocimiento que ninguna traición podría borrar. La prensa cubrió el evento con entusiasmo. Del lujo personal al legado social, tituló un periódico de renombre. Valeria aparecía en portada no como víctima, sino como líder. En las fotos, se la veía rodeada de mujeres sonrientes, con un aire de esperanza que iluminaba la escena. No había joyas ostentosas ni vestidos de gala, solo un traje sencillo y un brillo genuino en los ojos. Esa imagen bastó para que el público confirmara lo que ya intuía. La verdadera riqueza de Valeria no estaba en las cuentas del banco, sino en el impacto que dejaba en la vida de otros. Esteban, el abogado que la acompañó en cada paso, la felicitó con palabras que jamás olvidaría. «Has logrado lo que pocos consiguen, que tu nombre sea sinónimo de respeto. No solo en los negocios, sino en la vida». Ella sonrió, consciente de que sin él y sin Álvaro nada habría sido posible. Esa noche, mientras cenaban en un restaurante elegante, brindaron por el futuro. No era un brindis de revancha, sino de agradecimiento. La diferencia era clara: ya no luchaban contra enemigos, sino por construir algo nuevo. Valeria también encontró paz en los detalles cotidianos. Paseaba por los pasillos de sus hoteles boutique y saludaba personalmente a los empleados, recordándoles que el respeto no debía quedarse en la cima, sino extenderse a todos. Disfrutaba de tardes en el jardín de la fundación, escuchando historias de mujeres que comenzaban de cero. Cada relato era un espejo en el que reconocía parte de sí misma. Cada sonrisa recuperada era la confirmación de que había elegido el camino correcto. La sociedad, que alguna vez dudó de ella, ahora la veía como un ejemplo. Recibía invitaciones para hablar en universidades, foros internacionales y congresos de liderazgo. Sus palabras eran sencillas, pero impactaban. «No podemos evitar que nos traicionen, pero sí decidir que esa traición no nos destruya». Esa frase se volvió viral, repetida en redes sociales, escrita en carteles y citada en entrevistas. Valeria se había convertido en una voz más grande que su propia historia. Mientras tanto, Hernán y los Ruiz quedaron reducidos a un recuerdo amargo. Nadie los mencionaba en las reuniones importantes, nadie los buscaba para negocios, nadie los respetaba en la calle. Camila desapareció del radar social, criando a su hijo lejos de las luces que alguna vez soñó. Hernán vivía atrapado en su silencio, cargando con el peso de haber perdido a la única mujer que realmente le había dado un lugar. La justicia, sin necesidad de violencia, se había consumado. Un año después del divorcio, Valeria inauguró un nuevo hotel en Lisboa. La ceremonia fue íntima, pero significativa. Antes de cortar la cinta, entregó simbólicamente las llaves del proyecto a Álvaro. «Porque los legados se construyen en familia, pero en la familia que de verdad te respeta», dijo emocionada. Los presentes aplaudieron de pie, comprendiendo que esas palabras eran más que un gesto. Eran la esencia de su nueva vida.
En la última escena de esa jornada, Valeria miró al horizonte desde la terraza del hotel, con el viento acariciando su rostro. Cerró los ojos y respiró profundo. Me borraron de su historia, pero yo escribí la mía, susurró. Y esa frase, simple pero poderosa, se convirtió en la síntesis de todo lo que había vivido. Valeria no solo había vencido, había trascendido. ¿Crees que esta historia fue intensa? Entonces espera a escuchar lo que ocurrió cuando una mujer descubrió que su marido se rió con su amante, mientras ella seguía internada en el hospital. Lo que vino después no fueron lágrimas ni gritos, sino una decisión tan impactante que cambió todo para siempre. Te dejo este vídeo en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic y descubre la historia completa de mi marido se rió con su amante en el hospital mientras yo estaba internada. Pero cuando el doctor. El final te dejará sin palabras. El amor puede ser un laberinto de emociones. Suscríbete al canal y dale a me gusta al video para descubrir historias que revelan secretos, elecciones y giros que toda mujer debería conocer. Porque a veces la verdad está más cerca de lo que creemos.